muchas gracias a Pepe por acompañarnos de padrino en este bautizo literario. 26 grados. Bueno, la verdad es que cada día funciona mejor las editoriales no clásicas, las editoriales de autoedición. La verdad es que se están convirtiendo, inicialmente eran editoriales menores, entre comillas, pero la verdad es que el Círculo Rojo en concreto está haciendo un catálogo magnífico, está trabajando muy bien con muchos autores y no solamente enhorabuena con el libro. Que tengamos mucha suerte, que vendamos mucho y que no sea el último. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienes la palabra, no? Buenas tardes. Estoy aquí, dice este señor que soy el padrino, ¿no? Porque el bautismo de un nuevo libro que ha nacido, no lo único literario de Fifi, yo soy el padrino. Entonces, para presentar el libro, yo voy a hacer una especie de introducción a la obra, a la persona, y después, pues, para que sea más coloquial, vamos a hacer una serie de preguntas que ella conteste y que después todo el que quiera preguntarle cualquier cosa sobre el libro, pues está a su disposición. ¿Hay que darlo esto? No, solo puedo simplemente acercarte. Sí. ¿Más? ¿Estás bien? Vale. Bueno, como decía, voy a tratar de explicar un poquito una introducción al libro, hablar también un poco de la persona de Fifi y después cuando terminemos pues yo le voy a hacer una serie de preguntas para que ella conteste y están abiertas a al coloquio y a las preguntas que ustedes les quieran hacer sobre su obra, sobre su libro, lo que les interese. Entonces yo para presentar el libro he escrito unas palabras aquí que es lo que voy a pasar a leer para que ella no lo sabe, pero bueno, se pondrá colorada en algún momento. Bien, Para ti, amor mío es el título del libro que presentamos hoy, escrito por Fifi López Naranjo, y yo le cuento lo siguiente. La presentación de un libro siempre es motivo de satisfacción. Lo es aún más si ese acto se realiza en un lugar tan emblemático como este, una librería con una larga tradición en nuestra capital y auténtico paraíso para los lectores. Es como recibir las aguas, me han dicho que soy el padrino, en la pila bautismal de la catedral. Con ello se da a conocer la buena nueva, la edición de una nueva novela que viene para ampliar la oferta hacia aquellos a quienes guste sumergirse en los diferentes mundos a los que te lleva la lectura. Al mismo tiempo, el autor, en nuestro caso Fifi, ve culminado un largo trabajo en el que ha conseguido fabricar con letras las palabras, con las palabras las frases, con las frases los párrafos, con los párrafos las páginas, con las páginas los capítulos y con los capítulos finalmente un libro donde ha podido plasmar las ideas que nacieron de su imaginación. Esa creatividad, gestada mediante la inspiración, a la que hay que añadirle horas de esfuerzo, finaliza con el alumbramiento de un nuevo libro, como si fuera un hijo literario nacido de su propio ser. Y para ayudarle a proclamar esa noticia ante los lectores, me encuentro aquí presente ante ustedes. El hombre, por naturaleza, es un ser sociable y necesita comunicar. Y aunque sea una obviedad, es en el mundo real el único animal narrativo. Hay gente a la que le gusta contar historias y otras que están deseando escucharlas. Los escritores tienen una necesidad inconsciente de comunicarse, de expresar todo lo que llevan dentro. Y sin duda la literatura abre las ventanas de su mundo interior, permitiéndonos a los demás descubrirlo. A veces nos deslumbra la riqueza inimaginable que pueden acumular las personas dentro de sí, y cómo la creatividad de su arte, expresada mediante palabras, consigue abstraernos del mundo real y llevarnos hasta aquel ficticio que nació de la mente del escritor.
Tal vez no existe una única razón por la cual una persona se decide a escribir. Sin embargo, todos los escritores tienen una esencia común: la necesidad de tener algo que decir, algo que contar. ¿Cómo nace esta necesidad apremiante en cada uno de ellos? Es algo difícil de explicar, ya que a veces ni el mismo escritor lo sabe, pues forma parte de ese mundo oscuro e indescifrable que es el subconsciente, sin duda influenciado por todas las vivencias acumuladas desde la infancia. Lo cierto es que en algunas personas esa pasión por escribir llega a ser el centro de su vida, su refugio, su angustia vital permanente o una huida de las presiones del mundo real. En ocasiones es un condicionante tan fuerte que les lleva a vivir para escribir en vez de escribir para vivir. Valga como ejemplo la opinión de Gustave Flaubert, que llegó a decir que para él la única forma de soportar la existencia es aturdirse en la literatura como en una orgía perpetua. Es especialmente en la infancia o en la adolescencia donde se atisba la simiente de un futuro escritor con la tendencia a fantasear y crear mundos diferentes del que viven. Y quizás la causa de ello no es otra que la rebeldía. Aquellos que se sumergen en la imaginación de un mundo irreal o ficticio diferente del mundo real en el que viven demuestran de esta manera una forma de rechazo y una crítica a la vida tal como es, con el deseo de sustituirla por aquella que se elabora en su imaginación. Evidentemente, ese mundo de ficciones no coincide con el que viven quienes lo inventan. La ficción es una mentira que encubre una profunda verdad. Su razón de ser es la de ocupar huecos o espacios aplacando ambiciones que la vida verdadera ha sido incapaz de satisfacer, rellenándolo con historias y mundos que el propio escritor se fabrica para sí mismo y que transmite a los demás mediante la escritura. Es una manera de ejercer la plena libertad del pensamiento y por ello la ficción a veces puede ser una fuente de malestar e insatisfacción al contravenir en ocasiones con lo establecido. Fruto de ello es la génesis de la censura. En resumen, podríamos decir que toda novela es una mentira que se hace pasar por verdad, y mientras mejor se transmita por quien la escribe, más verdadera nos parecerá esa historia inventada. Para conseguirlo, un escritor debe escribir sobre aquello que verdaderamente le estimula y le hierve por dentro, en vez de escoger temas de forma fría y racional, quizá buscando el éxito más fácil. La creatividad nace de forma misteriosa en nosotros mismos gracias a la erudición de sentimientos y sueños que permanecen ocultos en los rincones de nuestra alma. Por ello, los temas que brotan de una pluma creativa no son elegidos de forma arbitraria y racional, pues ya de por sí ellos conviven apresados en el interior del escritor, quien los liberará haciéndolos llegar al lector envuelto en una capa que trata de imitar lo más posible a la piel de la realidad. Fruto de todo ese misterioso proceso de creatividad que genera el ser humano, nace el arte. La escritura creativa no deja de ser una forma de arte, pues el escritor dibuja, con los miles de matices que le ofrecen las palabras, un auténtico cuadro en el que refleja una historia, con un colorido y un estilo propio. Hoy asistimos a la presentación de un cuadro literario, que no es otra cosa que una novela, escrita por una mujer, Fifi López Naranjo, malagueña, de Ronda, madre de 2 hijos y sanitaria de profesión. Tengo que manifestar que presentar su libro no es tarea fácil para mí, en primer lugar por mi inexperiencia, al ser la primera vez que lo hago, y en segundo lugar porque su autora es compañera de trabajo desde hace muchos años, a la que me une una buena amistad, que tiende a perderme fuera de los muros de la objetividad, pues uno conoce bien la ilusión con que lo ha gestado y el sacrificio que le ha costado. Realmente la edición de su libro ha sido un auténtico parto, el nacimiento de un nuevo hijo literario tras una sufrida preñez y un duro alumbramiento. Fifi es una mujer muy tímida y sensible, prudente y poco habladora, con una adolescencia marcada por la traumática orfandad paterna y un trabajo inmerso en la atención a los pacientes,
lo que le permite ver a diario la enfermedad y la actitud de las personas frente a la misma. Fruto de esto último fue su primer libro, Desde mi lado. Como a cualquier persona tímida cuesta conocerla porque protege con una coraza su interior, pero a fuerza de penetrar por los resquicios de su agrietada armadura, logras descubrir su alma oprimida y descubres a una persona enormemente rica en sentimientos que guarda dentro de sí un gran tesoro de ricas historias que contar. Sin duda, ella es un fiel reflejo de la necesidad de escribir como muestra de rebeldía y ansia de libertad frente a la opresión de los avatares vitales que le llevaron a refugiarse en su mundo fantástico, siendo capaz de transportarlo hasta él mediante un camino señalado por un reguero de letras. Para ti, amor mío, es un libro que refleja la historia de una mujer que vive en la encrucijada de dos amores diferentes, con las pasiones y los intensos conflictos emocionales que ellos generan. El relato muestra al desnudo, con sencillez y delicadeza, el alma de la mujer que ama, vista desde la perspectiva femenina. Es cierto que el narrador omnisciente de la novela huele a perfume femenino, pero no por ello Víctor y Martín, los personajes masculinos en quien se centra el amor de Valentina, están mal caracterizados. Muy al contrario, estigmatiza con precisión los rasgos de dos hombres diferentes. Para quienes conocemos su obra, no es extraño observar en sus escritos anteriores la figura de un hombre como principal protagonista de la historia. Tal vez sea un reflejo de esa rebeldía antes mencionada, que nace del subconsciente y que le lleva a su transformación ficticia en un ser de sexo opuesto, tal vez en un intento de liberarse en ese mundo de la fantasía del encorsetamiento social que padece la mujer en el mundo real. Su escritura es sencilla, fiel reflejo de su persona, en algún momento tímida, como ella. No es extraño que deje frases sin acabar seguidas de puntos suspensivos, en un intento, quizá inconsciente, de que seamos nosotros los lectores quienes las terminemos con nuestro pensamiento. Tal vez ello sea una expresión más de su timidez, y esos puntos suspensivos no son sino pequeños chinitos tirados hacia la ventana de quien está inmerso en su lectura, procurando llamar su atención. Sin embargo, su escritura va perdiendo poco a poco esa cortedad conforme ha de mostrar la pasión amorosa. Describir el erotismo no es fácil. Cuando un escritor trata de relatar la sensualidad con las palabras, está utilizando una pluma en forma de navaja con doble filo, pues los límites entre la belleza y la fealdad, entre lo elegante y lo ordinario, entre el erotismo y la pornografía son muy estrechos y su medida corresponde exclusivamente al lector, y entre estos existen diferentes varas de medir. A mi juicio, en una novela donde el amor es su tema central, nunca puede faltar el erotismo, pues este late en el fondo de todo amor, de todo cariño y de toda relación humana. La sensualidad genera una atracción tan poderosa que esclaviza a todos los seres vivos, y aunque sea un fenómeno sublime y universal, se inicia de forma muy simple, con miradas o gestos que transmiten mensajes hacia los ávidos sentidos del receptor. Ese arte sutil que encubre la provocación nace de forma más natural en la mujer, que siempre sabe moverse más segura en las tinieblas de la seducción. Como mujer, la escritora conoce la esencia de su naturaleza y ha sabido transmitirla en su escritura, erotizando el lenguaje en las escenas de pasión, consiguiendo sumergirnos poco a poco en la misma atmósfera que los amantes, e incrementar la carga sensual de forma pausada pero constante, de la misma manera que suben los tonos las notas musicales del bolero de Ravel. Otra evidencia del perfume femenino que desprende la obra son las descripciones del vestir o la de las comidas, en especial la de los postres, donde se deja entrever su gusto por el chocolate. La novela es realista, ya que aun siendo ficticia, es decir, no basada en hechos reales, lo que en ella sucede, que no es otra cosa que una historia de amor, es un hecho reproducible y no fantástico, que ha podido vivir cualquiera de sus lectores. La mayoría está relatada en tercera persona por un narrador invisible o un narrador omnisciente. Sin embargo,
La estructuración de la misma obliga a cambiarla en ocasiones por un narrador personaje, en este caso como protagonista. Valentina, que en algunos tramos habla en primera persona. Esta muda del narrador la hace en contadas ocasiones y dentro del contexto de la argumentación, consiguiendo con ello un efecto positivo y atrayendo la atención aún más sobre el principal personaje de la novela. Las mismas mudas técnicas las realiza en el tiempo y en el espacio. Por momentos, especialmente cuando el narrador es el personaje, el tiempo pasa del pasado al presente. De igual manera, el relato cambia el espacio físico en el que se encuentra el personaje saltando o mudándose repetidas veces desde la sala de presentación de un libro hasta los diferentes lugares descritos en la novela. Igualmente, en ocasiones muestra un detalle técnico que la mejora en cuanto acentúa el interés del lector, utilizando lo que denominaría como acción de vasos comunicantes, mediante la cual los dos protagonistas de los amores de Valentina, ambos con vidas e historias separadas, se ven unidos en un mismo espacio y en una misma realidad cuando la protagonista se convierte a su vez en narradora personaje y los contempla desde la mesa por primera vez a los dos juntos, consiguiendo unir en ese instante dos historias diferentes que no se confunden pero que se complementan, produciendo con ello un atractivo efecto lleno de suspense. El estilo de su escritura, fácilmente identificable para quienes la hemos leído con anterioridad, es sencillo, nada intelectualizado, con un lenguaje popular, de fácil asimilación, donde impera la sensualidad y el romanticismo en un marco inundado por el amor. Es coherente y eficaz, pues insufla vida a la historia que nos cuenta, haciéndonosla parecer real. Es original porque no imita al de nadie y a su vez es difícil de imitar. Esta novela consigue hacernos ver el amor como ella lo ve, y quizá lo más importante para llegar a alcanzar el nivel de realidad que emana su ficción ha sido la elección por su parte de un tema que domina de tal manera que a veces los mínimos detalles que se desprenden de su sensual narración nos hacen pensar que más que escribirlo los bordó sobre el papel. Para finalizar, y como conclusión tras su lectura, diría que esta narración nos hace pensar que cualquiera está siempre expuesto a enamorarse, pues el amor es una cosa muy compleja, quizá la más compleja de las cosas, pues nace por puro azar, no se sabe cómo, cuándo ni dónde. Felicidades, Fifi, por tu novela. Bueno, entonces ahora nos va a contar un poco tus impresiones al público. ¿Cómo es un poco Fifi mujer, Fifi escritora? Cuéntanos cómo es tu vida escritora, todas estas cosas. Por eso. Escritora. ¿Cómo nace en ti esta inquietud por escribir? En el libro, la primera frase que hay en el libro, yo creo que quise escribir desde que leí mi primer libro o algo así. Y yo creo que quise escribir desde que leí mis primeros libros, desde que leía los tebeos que mi padre me traía y desde siempre. Lo único es que siempre digo que no me he atrevido hasta hace unos cuantos años. Llevo un retraso en todo esto, pero bueno. ¿Y cómo surgió en ti la idea de hacer una novela de este tipo? Porque la anterior es diferente. La anterior es diferente. Yo había escrito algunos de los trocitos que hay en el libro, como son los millores, o el léeme despacio, o una carta que ella le escribe a él porque lo echa de menos una noche en su cama. Y tenía todos esos trocitos que en sí ya eran una historia de amor, pero no... Lo fue bordarlos, como tú has dicho, uno a otro. Lo fui uniendo uno a otro con la historia de mi vida. ¿Y por qué el amor como tema esencial de tu novela, en este caso? Ya la culpa la tenga los muchos libros que he leído, quizás, como te digo, muchas novelitas rosas cuando era joven. Y a lo mejor me parece que el amor es así, ¿no? Tan fantástico y tan maravilloso puede ser. Escribí un cuento. ¿Hay alguna pregunta para ella, alguna cosa? Ahora, ¿cómo?
¿Qué significa la portada? Yo creo que la rosa la asocia todo el mundo con el amor y la pasión, ¿no? Y ese libro en blanco, Valentina, yo creo que se ofrecía en blanco, que se daba totalmente a la persona que ella quería, ¿no? O sea, se daba, o escríbeme o lo escribo yo. ¿Has pensado en alguna otra novela? Aquí tiene una segunda parte de esta, yo no estoy muy segura de eso, no sé cómo, algunos días sí sé cómo continuarla, otras veces me parece que no es acertado, que yo creo que hasta ahí llegó su historia y hasta ahí. Pero sí, algo hay, porque bueno, todavía son 4 o 5 frases nada más, ¿no? Ahí. ¿Tú qué inspiras como escritor? Como dije cuando lo presenté en Ronda, esta es la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo la tiene que hacer quien lo lee. Entonces yo lo que espero es que completen mi trabajo, o sea, que lo lean, me lean cuando yo escriba. ¿Y nada? Preguntarle cosas si quieres. Muchas gracias. Si no tenéis nada que preguntar, Muchas gracias a los que habéis tenido. es una satisfacción que pueda presentar Málaga un libro y sobre todo la satisfacción es poder hacer un libro. Es un sueño que algunos tenemos, que no lo hemos hecho nunca y que probablemente pues escribir un libro siempre hay algo de uno dentro y que por tanto siempre cualquier libro, sea cual fuere, o sea como fuere, transmite un mensaje y de cualquier libro se saca siempre un aprendizaje. Enhorabuena por tu libro y bueno, esperemos que vengan más. Sí. Gracias. Gracias.